Los voy a empezar a grabar, pero espero que hablen. Además no se escuchan. Entonces, quiero que estén así. Por eso, entonces, saqué este término. Para que este término que está acá, o para que esto esté configurado como estos que están aquí, y este es un factor que multiplica todo. O sea, este término que está aquí ya está expresado en esta manera, pero multiplicando por 11. Entonces no le estoy haciendo nada, estoy escalando simplemente el término que tengo definido por acá. ¿Sale? Y ahora lo que voy a hacer es, voy a decir que mi señal de entrada x de t es una señal senoidal o cosenoidal, da exactamente lo mismo. Entonces pongo una señal, siempre se me olvida qué es lo que va arriba, coseno. Coseno de 2t, por ejemplo. ¿Cuál sería entonces de esta señal coseno de 2t su transformada de Laplace? ¿Cómo se escribe la transformada de Laplace del coseno de 2t? Tengo todos los números. Este coseno de este 2 que está aquí, este es omega. Eso es el valor de omega, ese 2. Sigue dando para que se vea que esos son 2. ¿Cuál es la transformada de Es S sobre S cuadrada más 2 al cuadrado. S sobre S cuadrada más 2 al cuadrado? Más 2 al cuadrado. Ajá. ¿Ok? Y la del seno, no me acuerdo, no me la sé de memoria, entonces por eso quiero que me digan cuál es. La del seno, La ¿cuál del es? seno es omega, que es 2 sobre S cuadrada más 2 al cuadrado. 2 entre S cuadrada más 2 al cuadrado, que sería 4, ¿no? Y ya sabemos además que el coseno y el seno se relacionan uno con el otro a través de la derivada de lo que estoy teniendo. O sea, si tengo el coseno y lo derivo, lo que obtengo es el seno de omega t. O al revés, si tengo entonces el seno de omega t y lo derivo, lo que tengo es omega por el seno de omega, por el coseno de omega t. Y en las relaciones de Laplace, eso sigue siendo cierto. Las dos formas, este y este, tienen el mismo denominador, que es lo que importa más en Laplace. En Laplace lo que me importa son las formas de los denominadores que están acá y son exactamente la misma. Y yo sé por propiedades de Laplace que si tengo s por x de s, lo que obtengo es la derivada de lo que tenía en la función original. Entonces, este y este están relacionados por justamente la derivada, y este factor omega que está aquí, o ese factor de 2, está completando la derivada que tengo de Laplace. Entonces, da exactamente lo mismo estas dos formas. Y las transformadas de Laplace, como tal, son transformadas de señales, no de sistemas, sino de señales. Entonces, esto tiene, al igual que lo que estaba haciendo para un sistema, un par de polos que puedo describir de esta forma. Esta función, o esta, exactamente lo mismo, voy a usar ahorita esta para que sea un poco más entendible, la puedo expresar como a que divide a s menos una raíz, más b que divide a s menos otra raíz que están ahí. Y lo que tengo que hacer es encontrar las raíces. Entonces, s cuadrada es igual a menos 2 al cuadrado, o sea, menos 4 al cuadrado, por lo tanto, s es igual a más menos j que divide, que multiplica 2. Entonces, una señal senoidal, si yo la viera como tal, o si digo eso es un sistema, porque soy ingenuo, puedo decir que entonces tiene un par de polos ubicados sobre el eje j omega. Y no importa dónde esté, porque la función la función seno de omega t, su transformada de Laplace va a ser siempre omega entre s cuadrada más omega cuadrada, que tiene raíces en más menos j omega. Siempre. Siempre están esas dos raíces ahí. No de embalde se llama así el plano de Laplace, se llama el plano j omega. Y el término sigma. Entonces aquí voy a seguir haciendo esta parte. Entonces, mi función de transferencia, que ya había establecido por acá, es h de s es igual a 11 que multiplica a s más 7 onceavos entre s más 13. Esa es mi función de transferencia. Y como yo sé que las señales senoidales, y la que estoy metiendo ahorita es seno de 2t,
en la parte de estado estacionario de la respuesta de mi sistema, lo que voy a obtener es la magnitud de h evaluada en s igual a j omega, que multiplica al seno de 2t más el argumento o la fase o el ángulo de h evaluada en s igual a j omega. Le pongo argumento, pero esto se hace referencia, lo repito, al ángulo. Esto es el ángulo que tiene este término que está acá. Entonces, si esto es cierto, porque esto es una eigenfunción, entonces esto es cierto, yo puedo conocer cuál es la amplitud de la señal de salida porque conozco la frecuencia que tiene acá, que es este valor de omega, o sea, este 2 es este valor de omega. Y ya sé que la respuesta va a ser un seno y va a estar cambiada con un ángulo. Entonces ya conozco cuál es la salida, siempre y cuando la señal sea una sinusoidal. Si eso es, entonces todo se facilita, dice Fourier o dice Laplace. Y Fourier y Laplace son versiones muy similares de unas cosas que son muy parecidas. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar h en s igual a j omega, esto es igual a ese 11 que dejé afuera, que multiplica a, y lo voy a poner al derecho porque siempre ponemos la parte real primero y después la parte imaginaria, que está dividido entre 13 más j omega. Eso es lo que tengo que hacer. Y aplicando ahorita o reemplazando el valor de omega, que es 2, en esta ecuación que estoy definiendo por acá, entonces ya tengo cuál es este término que estoy colocando acá. H en J2, porque eso es lo que vale omega, es igual a 11 que multiplica a 7 onceavos más 2J entre 13 más 2J. Entonces ya tengo mi valor de h de j omega. Y h de j omega, en este caso, esto que acabo de escribir aquí, dejó de ser una función porque ya lo evalué en un punto y esto es un escalar. Complejo, pertenece a los complejos, pero es un escalar. Y lo que necesito saber es la magnitud y la fase de este número que está acá, o la magnitud y el ángulo de este número que está acá. Y lo que hice la vez pasada fue saber que esto en realidad es la división de dos números complejos, este que está formado por estos dos y este que está formado por estos dos. Entonces, vamos a poner la regla para empezar. ¿Preguntas? ¿O no hay preguntas? Por el momento no. Va, entonces voy a poner estas dos cosas, ¿no? Voy a poner, de hecho, el plano sigma j omega, o el plano S. Y voy a tratar de ponerlo para que se vea, entonces hasta acá lo voy a poner. Son 7, son 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí está. Así. Este es el plano S, y el plano S tiene como ejes aquí a sigma y aquí tiene a j omega. Está acá. Está. Y estos dos que estoy colocando aquí son dos números que están expresados en este plano que estoy colocando acá y tienen ya las coordenadas de ese plano que estoy colocando. Los debí haber puesto al revés. Déjenme cambiar mi eje. Bueno, lo sigo para acá. Ahí está. Ese es el plano, es sigma j omega. Entonces, literalmente puedo escribir en este plano estos números que están acá. Los dos tienen coordenadas positivas igual a 2, o sea, los dos van a ir para allá. Pero uno tiene coordenada positiva 3, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí tengo 13.
Y por lo tanto, este número que está aquí, este que estoy viendo acá, está formado por las coordenadas que voy a colocar ahorita. Aquí y acá. Y entonces se vuelve ese punto en el espacio, en este espacio complejo. Este es mi primer vector y este vector le voy a llamar D y este le voy a llamar N por numerador y denominador, obviamente. Ese es mi denominador. Y el numerador entonces está formado por un número que tiene en su parte real 7 onceavos, o sea, es pequeñito porque está apenas por encima de la mitad y tiene en la parte imaginaria el valor de 2, o sea, este que está acá lo coloco de otro color para que notemos la diferencia entre estos dos. Ahí está. Y este es mi valor n, que está ahí. Ese es el numerador y este es el denominador que tengo para estas relaciones. Como lo dije la vez pasada, entonces lo voy a escribir con lápiz para que no se note tanto. De aquí para acá tengo entonces una cierta dimensión, que es el largo de ese vector, y lo que tengo ahorita son mis unidades son cuadritos, entonces podría medir esto en cuadritos. ¿Cuántos cuadritos de esta cuadrícula tengo? Tengo 9.2 divididos entre 0.7, esa es la distancia que tengo de aquí para acá. Y la otra distancia que tengo es la distancia que tengo de aquí para acá, que son casi 2 cuadritos. Por pura suerte son casi 2 cuadritos. Entonces, este número que está aquí lo puedo representar en sus términos de coordenadas cartesianas, que son estas. Tengo que dividir esto entre esto, o en sus términos de coordenadas polares, que es medir sus ángulos y sus magnitudes para saber cuánto miden o en dónde se coloca ese punto. Este sería el ángulo del de abajo y este es el ángulo del numerador que está arriba. Entonces lo voy a escribir otra vez, ahora en coordenadas cartesianas, digo en coordenadas polares porque eso es lo que me importa. J2 sería igual a 11, que multiplica a la magnitud de los números, y la magnitud, como dijo Pitágoras, sería entonces la raíz cuadrada de 2 o de 7 onceavos al cuadrado más 4, que es 2 al cuadrado, dividido entre la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4. J no se eleva al cuadrado porque J me dice que está parado sobre este eje, no es parte de la magnitud. Si fuera parte de la magnitud, entonces J al cuadrado es menos 1 y estaría restando y entonces la distancia se vuelve menor. Entonces quiten ese error de su mente. J no se eleva al cuadrado, solamente se eleva la magnitud de los componentes que tiene este vector, estos vectores que están acá. Y de aquí puedo saber entonces que la magnitud, nada más la magnitud de esta parte que está acá es dividir la distancia que tengo de este numerador entre la distancia que tengo por este denominador. Y podemos saber que entonces esta distancia va a ser pequeña. Esta distancia es muy chiquita porque lo estoy viendo acá. Este punto que está aquí, este punto que está acá, o esta magnitud, mejor dicho, de aquí para acá, y esta magnitud de aquí para acá son muy diferentes, y esta es mucho más pequeña que toda esta. Entonces, si divido algo pequeño entre algo que es más grande, va a ser más pequeño. Ese factor que está aquí, luego lo multiplico por el valor de 11 para obtener entonces la magnitud de ese número. Y puedo calcularla, entonces no lo voy a hacer ahorita a mano, voy a usar la computadora para calcular cuál es el valor numérico ya de este término que está acá. Entonces, si alguien quiere ayudarme, es más que bienvenida la ayuda. 1.75. Esto vale 1.75, gracias. Eso es lo que vale ese factor. Entonces mide este término que está aquí. Por lo tanto, ya sé ahora que el seno de salida que voy a tener de mi sistema es 1.75 veces más grande que el seno de entrada. Es decir, este sistema que estoy colocando acá, mejor dicho, este sistema que estoy colocando acá,
va a amplificar mi respuesta, la va a hacer más grande de lo que había entrado, por lo menos para esta frecuencia de 2, porque eso cambia en función de la frecuencia que estoy colocando, pero va a ser más grande mi sistema. Entonces ya tengo la primera parte, que es esto es la magnitud de h de j omega, es esto. Y ahora necesito ver la otra parte, que corresponde a la fase. Dime, José Eduardo. No me dio unos 75, me dio unos 67, no sé qué esté haciendo mal. No Lo sé qué metí sea. tal cual y es unos 67. Déjame salir de dudas. Entonces, Advanced Mode serían 7 sobre 11 y todo esto elevado al cuadrado. Más 4. Y a todo esto le saco la raíz cuadrada. Me salió en el numerador 2.09. Esto entre 13, la raíz cuadrada, $1.7552. Algo estás metiendo mal, José Eduardo. Ahorita lo checo. Sí, gracias, profe. Bueno, entonces ya tengo esta parte que es simplemente la división de las magnitudes que tengo de este punto, de 0 a este punto y de 0 a este otro punto que está acá. En cuanto al argumento, en cuanto al ángulo, entonces déjenme reescribir esta parte que está aquí, que es la parte que había dicho la clase de ayer. H de j omega, que es mi función de transferencia evaluada en j omega, donde omega es la frecuencia de la señal senoidal que estoy metiendo, va a ser igual a R entre P, que son las distancias. Esto sería R, esta distancia de aquí para acá sería R, esta distancia de aquí para acá es P, que multiplica a E a la J teta 1 entre E a la J teta 2, donde teta 1 es este ángulo y teta 2 es este ángulo. Entonces, de los dos ángulos podemos saber que teta 1 es más grande que teta 2. Y como se están dividiendo estos dos términos exponenciales, entonces los ángulos se están restando. El número va a ser entonces R entre P por E a la J, la diferencia de teta 1 menos teta 2, que es este que está acá. Y lo que tengo que encontrar es justamente los valores de teta 1. Teta 1 va a ser igual a el arco tangente de 2 entre 7 sobre 11, y teta 2 va a ser igual el arco tangente de 4 entre 13. ¿Sí? ¿Cómo están esos valores también? Entonces hay que calcularlos, ¿no? Hay que calcular cuánto vale el arco tangente de 2 sobre 7 onceavos y cuánto vale el arco tangente de 4 sobre 13, o lo mismo, es lo mismo que de 22 sobre 7 que 4 sobre 13. Entonces hay que hacerlo para saber cuánto es. Fíjense en qué unidades están sus números para que tenga sentido. Y aquí, ¿cómo saco el arco tangente en mi calculadora? Es una buena pregunta. Prof, ¿por qué 22 sobre 7? 2 sobre 7 onceavos, el de abajo pasa multiplicando el de arriba. Aquí está, tal. Arco tangente de 22 entre 7 menos arco tangente de 4 sobre 13. 55.24 radianes. Eso es lo que dice mi calculadora que acabo de calcular ahorita.
esto dividido entre pi, 17.5 pi, dice. No me gusta este cálculo que estoy teniendo acá. En ángulo, en grado sería cotangente 22 entre 7 menos cotangente de 4 entre 13. Me lo dio en grados, no me lo dio en radianes. 55.24 grados, según lo que veo acá. Entonces, este teta, o sea, esta resta sería igual a 55.24 grados. O 0.96 radianes. Mejor en radianes que en grados. Por lo tanto, ya sé la salida, entonces y de t en la parte del estado estacionario sería igual a 1.75 por el seno de 2t menos 0.96, porque estoy manejando todo en radianes. Y entonces ya tengo la forma de mi salida, dado ese sistema que acabamos de escribir, que salió de la banca, que es este término que está acá. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿No? Bueno, porque entonces ahora voy a hacer algo más con esta gráfica que estoy colocando acá y con la función que me acaban de dar, que es esta que tengo por aquí. Cuando yo escribo la función de transferencia HDS en su forma de multiplicación de cosas, desde 1 hasta m, s menos ci, entre la multiplicación desde j igual, desde 1 hasta n, de s menos pi. Por alguna razón esto se llama así, esto se llama p, ceros y polos. Y lo que yo quiero es calcular la magnitud de h de j omega, aquí. Esto es igual, siguiendo esta notación que tengo definida por acá, voy a sustituir a todos los términos donde haya el valor de s por el nuevo término que se llama j omega. Y si estos están multiplicándose, todos y cada uno de ellos, la magnitud de todos es la multiplicación de absolutamente todas sus magnitudes. Lo puedo desarrollar un poco más para tratar de entender mejor el concepto. Si yo escribo primero este término y lo que quiero calcular es la magnitud, entonces sería S menos C1, magnitud de esto, por la magnitud de S menos C2, por la magnitud de S menos Cm, dividido entre las magnitudes, esto es todavía de S menos P1, por la magnitud de S menos P2, por la magnitud, los suspensivos, de S menos P sub n. Cuando quiero entonces calcular la magnitud de la función de transferencia, me conviene entonces dejar a la función de transferencia en estos términos multiplicativos, porque el producto de las magnitudes es, o mejor dicho, la magnitud de todo el sistema es el producto de todas las magnitudes, considerando cada una de estas raíces por separado y cada una de estas raíces por separado. Entonces puedo saber dónde están todas estas raíces, puedo saber dónde están todas estas raíces y calcular simplemente la distancia. Y cuando reemplazo entonces la magnitud de h j omega, esto es igual a la magnitud de j omega menos c1 por la magnitud de j omega menos c2 por la magnitud de j omega menos cm, ¿aquí? Y dividido entonces también entre las magnitudes de j omega menos p1 por la magnitud de j omega menos p sub 2 por los suspensivos, magnitud de j omega menos p sub n. Y con el diagrama que había colocado hace rato, o con la función de transferencia que me habían dictado, esta que estoy colocando acá, este es un factor que está escalando a todo el término,
Entonces esta h de j omega sería igual a 11 que multiplica a j omega más 7 onceavos dividido entre j omega más 13, con la función de transferencia que había hecho hace rato. Y lo que me importa en esta notación ahorita es saber dónde están los ceros del sistema y saber dónde están los polos del sistema. Ceros tengo 1, C1 es igual a menos 7 onceavos, y P1, que solo tengo un polo, es igual a menos 13. Entonces voy a hacer otra vez la gráfica que tenía hace rato. (10, 11, 12, 13, 14, 15). Está aquí. El polo está ubicado en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13. Y el 0 está ubicado en menos 7 onceavos, que está aquí. Y se estila poner un tachecito donde está el polo y poner un circulito en donde está el 0, que está ahí. Este es mi eje j omega, este es mi eje sigma. Para el caso particular, lo que estoy haciendo, aquí está el valor de 2, que sería el término j igual a 2, y lo que hice en el ejercicio pasado fue calcular el vector que va de aquí para acá, que es justamente el mismo que estaría calculando de aquí para acá. Es exactamente el mismo valor el que tengo aquí. Este vector que formé hace rato es justamente este mismo vector que estaré formando ahorita en color azul. Y el otro vector que me hacía falta, que es este, del numerador, es este mismo vectorcito que voy a colocar de este lado. Y en esta notación entonces me dice que si yo tengo un valor de omega hasta aquí, en cualquier punto de los que tengo por acá, voy a formar entonces los vectores que van desde su ubicación, sea 0 o sea polo, hasta el valor de omega que estoy definiendo por acá. Y entonces puedo empezar a bosquejar la respuesta en frecuencia de todo este sistema, como la distancia que hay del punto hacia los ceros, que están aquí, dividida entre la distancia que hay desde el punto hacia todos y cada uno de los polos. Ahorita tengo solamente dos polos que son estos, pero tengo un polo que es este y tengo un cero que es este que está acá. Y entonces puedo empezar a ver cómo van cambiando esas distancias en función de las cosas. Y déjenme utilizar para ello mi papel albanene. Si yo quiero calcular entonces la distancia hacia cualquier punto, entonces coloco aquí uno de los puntos. Voy a fijar un poco esto. Y generar entonces mi primer vector, que es este. Ese es el de los ceros. Y el de los polos entonces generará o se estará generando por este término que va hasta acá. ¿Qué distancia es más grande? Pues está claro que la distancia hacia el polo entonces es más grande que la distancia que está hacia los ceros. Y de hecho, la distancia que siempre tengo, como me estoy moviendo única y exclusivamente sobre este eje que está aquí, en los primeros instantes de tiempo, de frecuencia o de valor de omega, que es por acá, la distancia que tengo hacia el cero es mucho más corta casi siempre que la distancia que tengo hacia el polo que está de este lado. Y lo que hago para trazar la respuesta en frecuencia es moverme de cero hacia arriba e ir evaluando estas distancias que estoy generando como las proyecciones de los vectores que van del polo
hacia el valor de frecuencia que esté calculando y de el 0 al valor de frecuencia que esté calculando. Entonces puedo generar ahora una gráfica donde tengo mi valor de frecuencia, y solamente la voy a bosquejar ahorita, está aquí, esto es el valor de omega, y lo que voy a colocar aquí es la magnitud de H de J omega. Y entonces me empiezo a mover sobre esta posición que está acá. La distancia que tengo de aquí para acá es pequeña, la distancia que tengo de aquí para acá es de 13, de hecho la distancia que tengo de aquí a acá son 7 onceavos, entre la distancia que tengo de aquí para acá son 13, entonces ya conozco cuánto vale esta primera magnitud, que es 7 onceavos sobre 13, o sea, 91 sobre 11. Si no me falla el cálculo que estoy haciendo ahorita. Y conforme me alejo, entonces la distancia que tengo de cualquier punto hacia el 0 empieza a incrementarse, incrementarse, incrementarse. En algún momento la distancia que tengo de aquí para acá va a ser igual que la distancia que tenga de aquí para acá, entonces seguramente por algún momento pasaré por el valor de un medio, no sé en cuánto esté, pero llegaré a ese valor de un medio por acá. Y después entonces las distancias que yo genero desde este punto hacia el infinito y desde este punto hacia el infinito van a empezar a asemejarse o a ser casi del mismo valor, porque me alejo de este punto y en el infinito, cuando estoy parado hasta acá, la distancia que tengo del infinito a este punto es lo mismo que la distancia que tengo del infinito a este punto, entonces tenderá al valor de 1. Estoy hablando únicamente ahorita de las distancias. Por lo tanto, la forma de la respuesta en frecuencia de este sistema parte de aquí, de 91 sobre 11, sube, 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 y llegará a ser asintótico hacia el valor de la frecuencia de 1, hacia el valor de 1 en este caso. Y como mi función de transferencia fue previamente multiplicada por 11, pues entonces todo esto está multiplicado simplemente por el valor de 11. Todo, absolutamente. Este no es 91 sobre 11, esto es más pequeño, lo dije mal. 7 treceavos son 7 por 3, 21, no, es 7 sobre 11 por 13. Perdón. Entonces son 7 treceavos en el original. 7 treceavos aquí, llegan hasta 11 acá, y aquí llegará entonces a 5.5. Y entonces tengo aquí ya toda mi función de transferencia que se está formando así. Este sistema que estoy representando acá es un sistema que hace que las frecuencias o las señales sensoriales que tienen una baja frecuencia las atenúa con este factor, en particular la respuesta escalón que corresponde al valor en la frecuencia igual a 0 es de 7 treceavos, y frecuencias que son de valores grandes como este son señales o son formas que le gustan a este sistema que estoy representando por acá. Son sistemas que le gustan las altas frecuencias o que les gustan las frecuencias altas. Y si yo entonces, lo que yo observaría en el laboratorio, es si tengo una señal que está así, suponiendo que eso es lento, la salida del sistema será así, frecuencia lenta, y una frecuencia rápida, o sea, algo que está haciendo esto, la salida del sistema se verá así. Con un pequeño cambio de fase entre uno y el otro. Esto es lo que estoy representando con esta gráfica que estoy teniendo aquí ahora. ¿Preguntas? ¿Dudas?